Estas imágenes juegan hábilmente con las emociones, el horror y el asombro. El arte gótico cautiva. Originado hace unos 600 años, este arte de finales de la Edad Media es sorprendentemente innovador. ¿Qué hace que estas imágenes sean tan efectivas? La iconografía gótica guarda secretos. Enigmas que, una vez descifrados, nos relatan las historias más asombrosas. El juicio final. Un cuadro del pintor Stefan Lochner. Es una visión verdaderamente apocalíptica. Una multitud de condenados se agolpa en un desfiladero. Los demonios arrastran a una mitad al infierno, la otra mitad logra llegar al paraíso. Son los bienaventurados. Avanzan en masa hacia una puerta, acompañados de música. Lochner muestra a los bienaventurados desde atrás para que el observador pueda identificarse con ellos. El paraíso se encuentra en 1435, en una iglesia gótica. Al otro lado, los condenados y sus torturadores. Demonios, monstruos y bestias. Arrastran a los pecadores violentamente hacia el infierno. Están a merced de ellos, desnudos e indefensos. Entre los pecadores destacan las cortesanas. Se reconocen por su fino tocado. Además, un cardenal. Incluso un papa, así como un coronado. El mensaje: iglesia, nobleza y corona. El infierno tampoco se detiene ante ellos. ¿Cuán aterrador pudo haber sido el efecto de una imagen así hace poco más de 500 años? Bien puede ser que nosotros, endurecidos como estamos por el horror de los medios, disfrutemos de los monstruos de Lochner, mientras que realmente infundían pavor en el observador contemporáneo. Está claro que una imagen del infierno como esta exhorta a llevar una vida recta y a evitar el pecado. Es su advertencia. Stefan Lochner se vale de la doctrina cristiana del pecado. Avaritia, la codicia material, el pecado del obeso. Luxuria. Ella se rindió a la concupiscencia. El alcoholismo es el pecado de este hombre con la copa aún en la mano. Y tan pronto como han sido lanzados los dados, el ludópata es arrastrado por las bestias. El avaricioso es atormentado por monstruos con sus propias monedas. ¿Cuán cerca podría haber estado la vida de los contemporáneos en una imagen del infierno como esta? Lochner murió en 1451 por la peste. En ese momento reinaban en Colonia condiciones que hoy podemos imaginar muy bien con 200 muertes diarias. El cementerio ya no podía recibir cadáveres. Con el aplastante calor de finales de verano, este cementerio despedía un hedor insoportable. La peste. Una epidemia que no en vano se conoce como la muerte negra. ¿Qué papel desempeña el arte en tiempos de epidemia? En tiempos de gran temor para la gente. El arte gótico tardío es profundamente humano. Es un arte que expresa sentimientos y que aún hoy nos conmueve, 500 o 600 años después de la creación de estas obras. Para mí es sobre todo esa dimensión humana
la que la hace particularmente valiosa y conmovedora. Para mí, lo que distingue a este arte alemán del gótico tardío es en realidad la perplejidad que despierta. Es decir, en estas imágenes hay algo atractivo y al mismo tiempo no entiendes para nada su estética o contiene muchas cosas desconcertantes para nuestra óptica moderna. El abanico de motivos en el arte gótico es amplio, desde lo cristiano hasta lo profano. El formato varía desde un gran retablo hasta una miniatura de centímetros. Las pinturas sobre tabla con una narrativa erótica son raras al final de la Edad Media, pero existen. Aquí, el hechizo de amor. La constelación de elementos sigue reconociéndose hoy como altamente erótica. En primer lugar, está la falta de vestimenta de la mujer, que en realidad la hace más atractiva en su desnudez. Como observador moderno, puede reconocerse así de inmediato, de forma muy intuitiva, que esta no es una desnudez natural o una desnudez inocente como Eva en el paraíso, sino que en realidad se trata de una desnudez erótica, configurada culturalmente, porque todavía tiene esas pocas prendas. Y otra persona que está completamente vestida, un caballero que solo mira. Esta es una especie de mecánica del erotismo, marcada por este personaje, que sigue funcionando como lo hacía en el siglo XV. Junto a la joven, un cofre con un corazón sobredimensionado en su interior. En su mano, un pedernal y una esponja. Así enciende y apaga el corazón al mismo tiempo. Sin embargo, ¿a quién pertenece el corazón con el que practica esta magia? Los pensamientos de ambos hablan con cintas. Incluso el loro de la derecha en la imagen tiene una cinta. Así como el perro a los pies de la pareja. Todos se comunican entre sí. Es típico del siglo XV que primero nos atraigan, porque parecen increíblemente tangibles y nos muestran la cultura cotidiana y esos objetos representados de manera naturalista. Y después siempre hay una ruptura porque es más importante, por ejemplo, mostrar una habitación en su totalidad y mostrarnos una habitación que tenga 2 ventanas, que sea solo una sección de un edificio residencial, lo que es increíblemente lógico. Es decir, la declaración de la imagen sigue estando en su significado por encima de un realismo absoluto. Entonces, ¿qué es este arte gótico? Gótico. El término es una invención del italiano Giorgio Vasari, el fundador de la historia del arte. Cuando Vasari lo escribió en 1568, lo usó de manera bastante despectiva. Gótico significa tosco y falto de armonía. En su crítica, Vasari se refirió principalmente a la arquitectura que las naciones nórdicas también habían llevado a Italia. De este modo, Vasari separa el estilo del norte y del sur de los Alpes. Prefiere claramente el Renacimiento italiano. Hoy, sin embargo, hace ya tiempo que usamos el término de estilo gótico de forma neutra. Eran sobre todo las iglesias las que ofrecían acceso a pinturas. Pinturas que, sin embargo, no eran consideradas obras de arte como tales, sino objetos de culto. Los grandes trípticos que se han conservado son particularmente impresionantes. Uno de los más hermosos se encuentra en la Catedral de Colonia, el altar de los patronos de la ciudad, virtuosamente realizado por Stefan Lochner. La Madre de Dios, aquí representada con Cristo y los 3 Reyes Magos, sigue una tradición centenaria. Y no obstante,
Lochner crea una obra que es nueva y diferente. La Virgen está representada de manera tan realista que parece que puede sentir su manto, tocar su corona. En el ala izquierda del retablo, Úrsula y las vírgenes se acercan al espectador con toda su delicadeza como mujeres jóvenes reales. Y en el ala opuesta se encuentra San Gereón de tamaño natural. De pronto están tan cerca que se los puede tocar. Gereón es el de la armadura dorada. Incluso ahí, con una cruz de terciopelo, también tienes la sensación de que puedes golpear con los nudillos y sentir el metal. Y eso los hace más vivos. Están realmente allí. Uno se los puede imaginar mucho mejor que en una pintura abstracta. Y entonces, si uno reza Santo Gereón, por favor, intercede por mí, o algo así delante de él, entonces uno lo ve. Y Gereón parece estar mirándolo como otras figuras que miran al espectador. Uno está frente a ellos como personas reales, como si estuvieran allí. Tiene que existir la ilusión. Pero ¿cómo creó el pintor Stefan Lochner esta ilusión en 1442? ¿Cómo logró que los santos parezcan tan reales? Lochner demuestra el arte de pintar al más alto nivel. La armadura de metal brilla como si lo fuera. Lo mismo ocurre con el terciopelo. El recipiente está representado de manera tan realista como si el espectador pudiera sentir con los dedos su superficie fresca y lisa. Los regidores de Colonia son quienes encargaron el altar de los patronos de la ciudad. Con este virtuoso retablo pintado también se erigieron un monumento a sí mismos. A mediados de los años 30, es decir, muy temprano, Lochner tenía la capacidad de representar metales brillantes, cristal transparente, piedras preciosas, resplandecientes, todo esto con pintura. Lochner hace esto de manera absolutamente convincente. Los regidores también deben haberse sorprendido de lo maravilloso que era, y esta maravilla los representa también a ellos. También cumple la función de representar que está a la última, a la vanguardia del arte. Stefan Lochner ejemplifica de lo que era capaz el arte a finales de la Edad Media. En su época, este pintor era tan reconocido que él mismo era miembro del Consejo de Colonia, como representante del gremio de pintores. Pero ¿de dónde saca Stefan Lochner estas habilidades? Tiene que haber conocido las obras del famoso Jan van Eyck. Este nuevo arte de los Países Bajos es sensacionalmente brillante. Una pintura así no la hay en el Renacimiento, que existía al mismo tiempo en Italia. Una pequeña pintura sobre tabla de Jan van Eyck, destreza en su máxima expresión. Esta es la gran innovación en pintura y sin duda parte de Jan van Eyck en los Países Bajos para toda Europa. Es el innovador. El primero desde la antigüedad, capaz de reproducir pictóricamente texturas y sobre todo fenómenos ópticos. Un fenómeno óptico de este tipo es la luz que entra por los ventanales de la iglesia y se refleja en brillantes salpicaduras de color en las paredes y en el suelo. También la corona de oro con todas sus piedras preciosas, la ilusión perfecta. Esto es algo que, en mi opinión, tiene que haber desarrollado Jan van Eyck. Representar oro con pintura amarilla, blanca, negra, marrón, y además oro que brilla realmente. La posibilidad de representar esto antes consistía en tomar láminas de oro y frotarlas sobre la pintura. El brillo que se conseguía requería cierta incidencia de la luz, y no deja de verse que hay algo plano en la superficie de la pintura. Este es el logro pionero de la pintura gótica tardía. El oro ya no se reproduce con oro de verdad.
Los metales ahora son pintados y representados en relación con la incidencia de la luz. De este modo, todo recibe vivacidad, profundidad y belleza. La iconografía cambia así. Ya no se muestra principalmente lo que se encuentra allí objetivamente. Lo que se sabe, por ejemplo, que el objeto rojo es completamente rojo. Una esfera roja es sencillamente roja. Lo que ahora se pinta es que la esfera roja es en parte roja, pero donde la luz incide sobre ella, si es lisa, surge una mancha blanca. Es decir, que hay un punto más blanco y que en otros lugares donde no hay luz, es completamente negro. Se trata no tanto de lo que sé de antemano sobre el objeto, sino lo que realmente veo. Esto es un logro intelectual, no es una destreza. Muchos lo relacionan con una competencia meticulosa y hábil, pero esto es en realidad lo opuesto a una técnica artesanal. Es algo que debe ser procesado en el cerebro. Hay que comprender estos principios. El hallazgo se extiende por Europa como la pólvora. Este ilusionismo deja completamente perpleja a la gente. Es decir, la ilusión perfecta. Para la gente del siglo XV, esto puede haber sido un shock para su percepción. Incluso 20 o 30 años antes, hubiese sido simplemente imposible para los pintores lograr estos efectos. Y gracias a esta pintura fiel a la realidad, los observadores de hoy podemos analizar estas imágenes como detectives. En el retablo de los patronos de la ciudad de Colonia, la armadura de Gereon nos revela una historia fascinante. La armadura del santo refleja cruceros de ventanas. Sin embargo, estas no son ventanas de iglesia. ¿Para qué lugar encargaron los concejales esta maravilla? Para la capilla del Consejo de Colonia. Y esta capilla no es nada menos que una sinagoga convertida. En 1442 no se extendió el permiso de residencia de los judíos en Colonia. Mediados del siglo XV es una época de antisemitismo, con lo que el retablo no solo invita a la oración contemplativa. La obra de Stefan Lochner formula además la más severa política ideológica urbana. En la antigua sinagoga de Colonia, su tarea era evidentemente demostrar la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo. Es decir, en cuanto a superioridad medial. Como según Juan 1:14, la palabra se hizo carne, se le permite, debe también convertirse en pintura. Y Lochner presenta aquí la técnica de la imagen cristiana correspondiente de una manera triunfante, que es desagradable para nosotros hoy. Este retablo es una imponente demostración de poder, ya que el impacto ideológico y emocional de un altar como este era mucho mayor hace casi 600 años que hoy. Los altares no solo son encargados por los regidores o la iglesia. También son donados por personas potentadas, tanto por nobles como por burgueses. Con la donación de un retablo, una familia espera una estancia más breve en el purgatorio. Pero además, un altar donado también sirve para una representación muy mundana. Miren, podemos permitirnos esto. Un cuadro tan virtuosamente pintado causa impresión. En comparación, es una época pobre en pinturas.
aunque esto por supuesto no es absoluto. La pintura no era entonces nada nuevo, pero el acceso a ella era muy limitado. En el transcurso de la Edad Media hubo cada vez más pinturas, hubo una inflación. Al principio quizás había una pintura de María o un crucificado en la iglesia. Después habrá 70 altares en la iglesia y cada uno tiene una pintura. En ese tiempo había menos imágenes de las que hay hoy, donde somos realmente inundados todo el tiempo, incluso con cosas que ni siquiera percibimos como imágenes, publicidad o etiquetas en algunas botellas, imágenes que nos invaden todo el tiempo. Entonces era distinto, aunque el siglo XV representa un punto de inflexión emocionante en ese sentido, porque es el momento en que se introdujo y se difundió la impresión de imágenes, y como resultado, las imágenes de pronto se hacen presentes en una cantidad que antes era inimaginable. A mediados del siglo XV tuvo lugar una revolución mediática. La invención de la impresión de libros por Johannes Gutenberg a partir de 1450 también benefició a las imágenes. Las nuevas técnicas revolucionan la contemplación y la percepción. Hacia 1450, la demanda de imágenes y de libros era igualmente grande. Al principio existían varios procesos de impresión en paralelo. En este pequeño libro de oraciones bávaro de alrededor de 1440 están impresas las imágenes, pero el texto aún está escrito a mano. Los orantes y devotos en casa, o los devotos en el monasterio, querían tener una idea visual de cómo tuvo lugar la salvación y sobre todo la pasión de Cristo. Por ese motivo, los libros de oración estuvieron relativamente pronto provistos de imágenes. Los libros de oración son muy pequeños y uno puede imaginarse muy bien que tomas un libro así y oras, y al mismo tiempo estudias y admiras las pequeñas imágenes y puedes usar la imagen para continuar fortaleciendo tu devoción interior. Esta obra ha cambiado la historia del libro. Aquí, una peregrinación a Tierra Santa no solo se esboza en papel de forma literaria, sino que también se ilustra. Además de las representaciones de trajes tradicionales o cocodrilos, este libro de viajes muestra las llamadas vedutas, es decir, vistas de la ciudad. Un panorama de Jerusalén en múltiples pliegues. Se considera la primera vista topográficamente correcta de la Ciudad Santa. Técnicamente brillantes, los grabados en cobre de Martin Schongauer. San Antonio atormentado por demonios. Martin Schongauer grabó el motivo en la placa de cobre con gran detalle. Como hijo de un orfebre, es posible que haya aprendido a trabajar con metal. Schongauer muestra a San Antonio rodeado de una gran cantidad de monstruos torturadores, que habrían inspirado incluso al gran maestro italiano, a Miguel Ángel, para una pintura. Estas figuras son tan increíblemente originales que fueron muy admiradas en los siglos XV y XVI y fueron copiadas por otros artistas. Sabemos, por ejemplo, que Miguel Ángel tenía una reproducción y que habría ido al mercado de pescado para estudiar allí en detalle los pescados que sospechaba que eran las cabezas de los monstruos de Schongauer. Este grabado en cobre de Schongauer se considera el más relevante hasta esa fecha. Un Cristo con la cruz, grabado hacia 1475. Una imagen medieval con una gran cantidad de personajes. Por toda Europa, desde el sur de Alemania hasta la península ibérica, se extendieron copias de este motivo.
En el arte gótico tardío, los géneros se entrelazan. El grabado influye en la pintura y en la escultura, una mezcla de medios. Gracias a los grabados, la experiencia visual de los observadores de aquel entonces es completamente nueva. Una obra de arte es ahora una obra de arte incluso sin color. Y de este modo estas esculturas se muestran sin engaste de color. Algo inconcebible. El relieve de Tilman Riemenschneider habla de María Magdalena que vio a Jesús resucitado. El escultor Riemenschneider utilizó un grabado en cobre de Schongauer como modelo. El relieve representa el gran drama con mayor altura. Los pliegues de la prenda tienen mucho más movimiento que si el viento soplara sobre la escena. El paisaje también se trata de una manera muy especial. La dirección del rayado cambia de colina en colina y en nuestra percepción el paisaje es mucho más diferenciado. Todo ello agrega una dimensión dramática y crea un sentido de profundidad. Eso me parece fascinante, porque en realidad es un medio gráfico. Ya sea Lochner, Schongauer, Riemenschneider o von Leyden, hoy en día sus nombres son conocidos solo por algunos pocos. Pero estos artistas, ¿se veían a sí mismos ya como artistas? El concepto de lo genial, del artista que crea individualmente, no se habría desarrollado como habitualmente se sostiene hasta el Renacimiento. Los pintores, escultores y demás eran artesanos atendiendo a su estamento. Es decir, por supuesto, una burguesía media, a menudo con algo de propiedad y algo de educación. Casi todos pueden escribir. Por otro lado, hay que decir que en ese momento los artistas claramente no eran el mismo tipo de artesanos que los cerrajeros o los zapateros. Así que en eso, de alguna manera, se supera el estatus de artesano, ya que los nombres de los artistas ya juegan un papel. Hay artistas famosos. Martin Schongauer, el virtuoso calcógrafo, brilla en dos géneros al mismo tiempo. Crea grabados de cobre y pinturas sobre tabla. Un erudito italiano del siglo XIX escribió que Miguel Ángel con razón habría admirado a este artista del lejano norte. El erudito italiano había visto esta tablilla de Schongauer en la colección de arte de un noble siciliano. Todo es una pequeña tablilla de madera y realmente tiene algo de joya y debe haberse pagado muy caro. Algo así solo puede ser obra de un artista excepcionalmente bueno. Después tal vez la tomes y te pones junto a la ventana porque por sus dimensiones la puedes tener en la mano. Y así percibes lo meticulosamente pintados que están los detalles, su belleza. Parece increíble que sea una pintura tan pequeña. Una superficie de tan solo algunos centímetros, con un paisaje así, con un lago, con los campos, un rebaño de ovejas, una ciudad, un paisaje que parece tener kilómetros de profundidad. Y todo esto en una superficie tan pequeña. Es algo completamente asombroso. No para nosotros. Nosotros conocemos esto de los cuadros, conocemos la fotografía. Para la gente de entonces, digamos alrededor de 1475, tiene que haber sido bastante extraordinario que algo así fuera posible. Los centros de arte se encuentran al norte de los Alpes, por ejemplo en Colonia o Praga, y especialmente al sur de Alemania. Pero muchas iglesias rurales de peregrinación también tienen el poder y los medios para contratar a artistas famosos. Y de este modo, la pequeña ciudad suaba de Tiefenbronn cuenta la historia de una gran obra de arte. En la Basílica de Santa María Magdalena, el llamado retablo del altar de Tiefenbronn narra el viaje en barco de María Magdalena al sur de Francia. El retablo del altar de Tiefenbronn es una obra completamente extraordinaria. Una pintura al óleo sobre madera muy elaborada. Tiene que haber sido lo más refinado, moderno y grandioso que existía al sur de Alemania en ese momento, de lejos.
Prácticamente hay que tocar la pintura con la nariz. Y cuando te acercas con la nariz a la pintura, puedes ver toda la delicadeza y sofisticación de la pintura. Adelante hay un pequeño barco donde los santos, Lázaro, Magdalena y Marta, viajan en el mar. Y entonces miras al mar, y en el mar hay pequeños barcos con aparejos muy detallados. Y entonces tienes la sensación de que realmente entras en la pintura de decenas o cientos de kilómetros. La profundidad está increíblemente bien representada. Y entonces viene una ciudad, y frente a la ciudad una horca, donde se acaba de ejecutar a alguien, y alrededor hay un círculo de soldados y así sucesivamente. Estos son diminutos, del tamaño de hormigas, que por supuesto solo se componen de puntos. Pero cuando uno se acerca aún puede verse, por ejemplo, que están armados, que tienen puesta una brillante armadura. Puede reconocerse toda la escena. Además, otros detalles extraordinarios atestiguan del virtuosismo del artista. La aureola de Marta es transparente para que pueda verse el rostro de Lázaro. Por encima está la escena inusualmente íntima de una pareja. Mientras el hombre duerme, se le aparece María Magdalena a la mujer en un sueño. La pagana habitante del sur de Francia se convierte inmediatamente al cristianismo. La ropa de los personajes desnudos ondea coquetamente desde la buhardilla. En la pintura del medio puede verse el muro de un muelle, hecho de bloques tallados de piedra arenisca roja, que está maravillosamente pintado. Parece que se pudiera tocar, se puede sentir la aspereza de las piedras. Y tienen anillos de metal que dan pequeñas sombras. Realmente pueden oírse estos anillos de hierro golpear en el muro. Este muro es un motivo formidable. El pintor se afanó en ello. Y al lado hay una iglesia en construcción, donde se encuentra una antigua figura destruida de un dios, de perfecta factura, que sostiene una cadena. Y atado por la cadena hay un mono ciego, la ceguera de la naturaleza impía. Es decir, son motivos increíbles. En ese tiempo, un artista rara vez firma su obra. Aquí, sin embargo, el pintor se inmortaliza en letras doradas. Lucas Moser. Al mismo tiempo, le lega al mundo un misterio. Agrega una oración que ya fue famosa en el siglo XIX y que ha generado controversias una y otra vez. Sencillamente se explicó como una falsificación del siglo XIX, pero inequívocamente es real. Y allí dice: grita arte, grita y lamentate mucho. No te desea nadie en el mundo. Algo extraño a primera vista, porque esta oración se encuentra, como dije, en la obra más moderna de la época en la región. En realidad no se está de luto por un tiempo que ha terminado, y donde se entendió más sobre el arte, sino que evidentemente es una queja retórica de un artista que se siente incomprendido. En definitiva, es un autoelogio. Significa algo así como: este arte personificado, que incluso debería gritar, es su habilidad. Su arte en esta pintura es tan grandioso y nuevo que realmente nadie puede apreciarlo. Y creo que con esto quiere decir: lo que estoy ofreciendo aquí es tan grandioso que ninguno de ustedes lo comprende. La Edad Media tardía, alrededor de 1480, es una época de transición. Se anuncian muchos desarrollos artísticos y son pioneros. Esto es lo que hace que este arte sea tan fascinante. Los retratos, por ejemplo, son aún una rareza. La mayoría de las representaciones de las personas son imágenes ideales. Así, esta pareja de amantes también es una representación ideal. Y sin embargo, ya podemos reconocer en sus rostros un retrato de personas reales. En un dibujo a lápiz de plata de la misma pareja, la artista lleva el tema del amor un poco más allá. El dibujo está lleno de erotismo.
Mientras él mete la mano en el suave sombrero, el puñal extremadamente puntiagudo habla por sí solo. Es controvertido, o no hay un acuerdo total en la investigación sobre si se trata de un retrato de dos personas reales, de personajes históricos que han vivido, o si se trata más bien de un tipo ideal de pareja de amantes. Ambos, tanto el hombre como la mujer, visten ropas cortesanas. Ella le entrega un manojo de cordoncitos de tela roja, con un propósito que hoy se desconoce. Otro secreto: la cuestión de la verdadera relación de la pareja entre sí. La inscripción dice: no los habría despreciado por completo la que les hizo el manojo. Lo que quiere decir tanto como: la mujer que les regaló este manojo no los despreció totalmente. Se trata de un eufemismo. Significaría sencillamente, por supuesto, que los quiere mucho. Un poco más difícil y controvertido es lo que él responde. Él dice: con razón lo hizo y se llevó lo suyo. Más difícil de comprender para nosotros hoy, con lo que nuestras posibilidades de interpretación se amplían. Algunos dicen: ella se entregó ilegítimamente porque la seduje con el placer del amor. Eso sería una alusión al hecho de que lo que vemos aquí, la unión de estas dos personas, puede no ser apropiada o no fue marital, y que esta reunión es en realidad bastante impropia, si se quiere. La suposición es que él es un noble, ella burguesa. Los muchos misterios de esta pintura están en contradicción con el realismo de los detalles. Su antebrazo es tangible, palpable. Igual de realista es la ternura de los dedos que apenas se tocan. El siglo XV es una época en la que la pintura adquiere una relación muy fuerte con lo terrenal. Prueba de ello son, por un lado, estas representaciones del amor, pero también la fealdad de algunos otros personajes que se muestran sencillamente como son. Y entonces, por ejemplo, los discípulos de Cristo pueden estar dotados de fisonomías muy toscas, pero así realmente parecen personas de carne y hueso que podríamos encontrarnos aquí en la calle. Es decir, el relato del Evangelio realmente se trae de vuelta aquí a la tierra y se representa por personas reales que también pueden ser simplemente feas o pueden parecer rudas o tener una fuerte expresión emocional en su rostro, que no necesariamente muestran rasgos faciales muy favorables y armónicos. El arte gótico tardío muestra motivos profanos y cristianos, parejas de amantes y santos, lo erótico y lo terrorífico. Es sorprendente lo mucho que los géneros se condicionan mutuamente. De este modo, un grabado puede influir en una escultura o una pintura sobre tabla o incluso en un objeto de arte artesanal. La investigación sobre los efectos de los retablos alados medievales está lejos de haber concluido. Aunque sorprende la habilidad con la que los artistas fueron capaces de aplicar fenómenos ópticos, en un momento en el que aún no se podía estimar el tamaño del globo, o en un momento en que América aún no había sido descubierta. Es exactamente esta precisa observación del mundo lo que hace que el arte gótico tardío sea tan innovador como pionero.
En el retablo de los patronos de la ciudad, en la Catedral de Colonia, a los pies de los santos, se encuentra una variedad de diferentes especies de plantas. Si se mira un libro de historia natural medieval, se podrá leer en él que la mosca era el pájaro más pequeño. Los eruditos no tenían mucha idea al respecto, pero se pueden encontrar moscas maravillosamente pintadas y debidamente observadas en las pinturas. De alguna manera, de pronto están ahí. El artista tampoco sabía que la mosca no era un pájaro, pero veía exactamente cómo era y que tenía 6 patas y alas transparentes. El mundo se capta a partir de la observación, de una manera que la ciencia natural de ese tiempo ni siquiera puede. Es decir, en la exploración de la naturaleza, el arte lleva la delantera. Esta pintura sobre madera es un compendio de conocimiento óptico y místico. Alrededor de 1440, Stefan Lochner pintó La Virgen del Rosal, el culmen de la pintura gótica tardía. Las ventanas se reflejan en un zafiro azul. La gema representa la luna nueva, ya que la aureola de la Madre de Dios es aquí al mismo tiempo astronomía. Las lunas crecientes aumentan hasta convertirse en luna llena, el rostro de la Madre de Dios. Aquí ya no observamos una imagen puramente devocional. No es un objeto de culto para la oración. Es una obra de arte perfecta.